Saludos amigos, bienvenidos. Esto es Iglesia Online. Les habla el Padre Francisco Javier Acero desde Ciudad de México. 4 sacerdotes nos reunimos para comentar acontecimientos de la vida de la Iglesia y también de lo que acontece en la vida diaria, aquello que nos toca más el corazón y que afecta a cada uno de nosotros, a nuestras familias y a los amigos. Está con nosotros también el Padre Patricio Lins, el Padre Daniel Portillo y el Padre Javier Monroy. Uno desde Honduras, el Padre Patricio, y desde Roma, el Padre Daniel y el Padre Javier Monroy. Hace unos días, el día en concreto, el Día de la Virgen del Carmen, 16 de julio, el Papa Francisco promulgó un documento que establece restricciones para las misas, para la celebración de las misas en latín, en la forma extraordinaria previa a la reforma del año 1970, usando un misal de aquel tiempo, un misal del año 62. Esto está también acompañado por una carta en donde el Papa explica los motivos a los obispos del mundo por qué los cambios van a regirse a partir del Día del Carmen de este año 2021. Recordemos, y el Papa lo recuerda también, San Juan Pablo II y Benedicto XVI concedieron la posibilidad de utilizar este misal romano promulgado por San Pío V, editado en el año 62 por San Juan XXIII para la celebración eucarística. Y es a partir de ahora que el Papa lo que hace es decirles: señores obispos, vamos a regir todo esto de una forma más controlada para evitar la confusión y sobre todo para custodiar la unidad. Patricio, Daniel, Javier, ¿qué opinan de esta noticia que hace unos días salió y que algunos medios de comunicación la han manejado de otra manera? ¿Qué es lo que han escuchado ustedes? ¿Qué podemos decir a nuestra audiencia que realmente le calme un poco? Porque a veces parece que van a volver otra vez las misas en latín a nuestras iglesias, o aún existen las misas en latín. ¿Qué ha pasado? Vamos a explicarles en este programa qué es lo que pretende el Papa Francisco y qué es lo que realmente ha pasado. Javier. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un tema importante que podamos aclarar mucho a todas las personas que nos escuchan, ¿no? Y que seamos claros y directos en qué es lo que ha hecho el Papa, porque creo que incluso en ciertos medios de comunicación que se dicen católicos no transmiten exactamente lo que es. ¿De acuerdo? Es decir, toman un poquito la noticia y quieren ser más de noticia de impacto que de transmisión de lo que realmente se está queriendo hacer, ¿no? Creo que lo primero que es muy, muy importante es que no es una iniciativa simplemente del Papa, sino que ha sido consultado todo el episcopado. Por lo tanto, él lo que está haciendo es ejercer para el bien de la comunión de toda la Iglesia, que es ahí donde yo creo que tenemos que entrar. O sea, la finalidad es el bien de la comunión de la Iglesia, que por lo visto estaba siendo puesto en peligro, vamos a decir, ¿no? Por algunas personas o por algunos medios, no sé. Entonces yo creo que eso es lo importante, ¿no? Entonces el Papa ejerce este ministerio suyo de la unidad y de la comunión, porque detrás del mal uso del misal romano, ¿no? de 1962, hay otras ideas y otras teologías y otras eclesiologías a la base, que yo creo que ahora podremos ir hablando de ellas, que son las que pueden crear problema hoy en la Iglesia. Entonces yo creo que eso es lo primero que tenemos que decir, ¿no? Se restringe el modo de utilización, no se prohíbe, porque hay gente que le puede venir muy bien, y se ha restringido a un modo adecuado según una liturgia específica, igual que hay otras tradiciones litúrgicas que tienen que ser organizadas por los obispos, ¿no? En lugares, en iglesias, etcétera, y que sacerdotes. Y eso es lo que veo, lo primero que podemos decir. Junto con esto que menciona Javier, además de saludarles, es justamente decir que la línea que viene a proponer con esta justificación es mantenernos en un solo rito, y el rito es el rito de Vaticano II, ¿no? Es decir, que va más allá de la acción litúrgica, es decir, el movimiento de la Iglesia, toda una cuestión de la teología misma como una manifestación y una expresión litúrgica, pero que es ubicarnos justamente en este tema de comunión en la Iglesia bajo
bajo esta expresión litúrgica. Entonces, la línea que viene nuevamente a recordar el Papa Francisco con este motu propio, carta apostólica en forma de motu propio, es justamente señalar que existe una sola línea y esta línea es la de Vaticano II. Ya que hablabas, Daniel, y aprovecho y los saludo, ¿no? Qué importante poder acentuar el tema del Concilio Vaticano II, porque de fondo me parece que la problemática que está con estos grupos que quieren seguir rezando la misa en latín, como algunos también la conocen como la misa tridentina, en el fondo a veces son grupos que son aquellos que atacan y que están en desacuerdo con lo que significó el Concilio Vaticano II. Por eso es un tema grave. Recuerdo también al Papa Francisco decir: quien no sigue el Concilio Vaticano II no está con la Iglesia. Es así de sencillo, ¿no? Y les quiero contar una anécdota. Hace poco, acá, bueno, no quiero contar mucho para no desvelar quién, pero sí estuve con un joven seminarista que pertenece a un grupo, a una sociedad sacerdotal que están en contra del Vaticano II. Quizás no lo dicen explícitamente porque no pueden, pero ellos celebran la misa tridentina. Y estuvo una semana, compartimos un espacio con otra gente, yo celebrando misa todos los días, y no vino a misa ningún día, porque justamente él no consideraba que la misa que celebramos es la misa correspondiente, ¿no? Fíjense el nivel de extremo al cual se llega, ¿no? Donde consideran que el Concilio Vaticano II ha sido un concilio herético, ¿no? Donde la Iglesia se ha reunido para promulgar herejías, cuando justamente es lo contrario, ¿no? El Concilio Vaticano II fue el gran acontecimiento eclesial del siglo XX que abrió a la Iglesia, como decía el Papa, abrir las ventanas para que entre el soplo del Espíritu y refresque, y lamentablemente hay resistencia. Son grupos minoritarios pero ruidosos que quieren volver, de alguna manera quieren volver a la Iglesia a esos 4 siglos, desde el 1500 en adelante hasta el Concilio Vaticano II, con la misa en latín y, bueno, la famosa misa tridentina, ¿no? Y que no se abren a ningún tipo de cambio o renovación que pueda llegar a haber en nuestra Iglesia Católica. A mí esto que señalas, Patricio, me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque al final están liderando grupos, o aunque sean minorías, a personas con una rigidez tan extrema que todos sabemos que lleva a una perversidad, ¿sí? Y de estas rigideces la Iglesia ya ha empezado a promulgar otro tipo de leyes para controlar a todos estos que se saltan las normas, no solamente de las reformas litúrgicas o del Concilio Vaticano II, sino otro tipo de normas que van contra la dignidad humana, ¿sí? Porque enarbolan eso, la liturgia, las ideas, se van con esto, se van con lo de fuera, pero para nada el encuentro con Jesús, la comunión y la unidad. Y en esto hay que decirles a todos los que nos siguen por Iglesia Online que debemos de tener cuidado. No debemos dejarnos llevar por las ideas, sino por la experiencia de Jesús. Javier, ¿querías decir algo? Sí, en realidad, o sea, lo que ha repetido tantas veces el Papa Francisco sobre las rigideces. Dice que puzza, ¿no? que huele mal. Debajo de las rigideces siempre hay algo que no va bien, porque es la flexibilidad que psicológica, humana y sobre todo espiritualmente nos hablan del Dios que ama, ¿no? La flexibilidad, que no es laxismo, sino que es flexibilidad, que no es lo mismo, ¿no? Y yo creo que debajo de todo esto hay muchas rigideces. Hay un párrafo que explica, y el Papa que dice que le entristece, ¿no? Le entristece muchísimo que se utilice de manera instrumental, ¿no? El uso instrumental del misal romano del 62, ¿no? Y que este uso instrumental se utiliza, se caracteriza porque rechaza, fíjense, dice, no solo la reforma litúrgica del Vaticano II, sino que está rechazando el mismo Vaticano II y todo lo que significa eso, que es decir, que se está afirmando de una manera que dice él, infundada e insostenible, de que se ha traicionado a la verdadera Iglesia y la tradición. O sea, esto es muy serio. Una de las expresiones justamente de las motivaciones que ha tenido el Papa Francisco es justamente la necesidad de intervenir, sobre todo cuando el deseo de unidad ha sido gravemente despreciado y por lo tanto las concesiones ofrecidas, menciona él con magnanimidad, han sido particularmente diferencias, ¿no?
han sido sobre todo utilizadas para aumentar las distancias, para endurecer las diferencias, para construir oposiciones que hieren a la iglesia y que obstaculizan el camino. Entonces, esto va poniendo el riesgo de división. Aquello que hace 14 años, si mal no recuerdo, motivado por Benedicto XVI con el fin de establecer un vínculo con el cisma de Lefebvre, justamente revisado hoy con la encuesta llevada a cabo por la Congregación para la Doctrina de la Fe con los obispos, justamente sostenía estas cosas, que lamentablemente esto que al día de hoy se ha venido manifestando no solamente es el rito en latín en sí mismo, sino aquello que detrás del rito en latín se manifestaba como contrario al camino que va llevando la iglesia, ¿no? Sí, yo quisiera nada más destacar en el primer párrafo, antes de los artículos, son varios párrafos, ¿no? Pero como la introducción, en cada párrafo son como 4 párrafos, ¿sí? En cada párrafo está la idea de comunión eclesial, unidad, ¿sí? En todos ellos siempre sale esto de la comunión, de la unidad y de vincularse, ¿no? a toda la iglesia. Entonces, se hace este motu propio, que es emanado directamente del Papa por propia iniciativa y autoridad, y contiene la promulgación de este decreto, pero el Papa lo hace escuchando la problemática que existe en todas las iglesias con esto. Sí. Y creo que la iglesia, la fe especialmente, pues no es de ideologías, vuelvo a repetir, es de experiencia de Jesús. Mientras no llevemos, como dice en el primer párrafo, bajo la guía del Espíritu Santo, del anuncio del Evangelio y la celebración de la Eucaristía, mientras no llevemos este orden, creo que al final nos vamos a desviar un poquito todos. El Espíritu Santo, el anuncio del Evangelio, la celebración de la Eucaristía, que no rompa esta comunión y esta unidad eclesial. Nos tenemos que ir a un descanso, ahora volvemos, esto es Iglesia Online. Seguimos aquí en Iglesia Online, ya saben que somos 4 sacerdotes, el padre Patricio, el padre Daniel, el padre Javier Monroy y un servidor, el padre Javier Acero, que estamos platicando sobre este motu propio, que es un documento emanado por el Papa, de propia iniciativa, pero pues escuchando las necesidades de la Iglesia. Todo esto estamos hablando de el uso de la liturgia romana antes de la Reforma, ¿no? Que sería la famosa misa en latín. No sé cómo lo han vivido allí donde estás tú en Honduras y cómo se vive desde Honduras esto de la reforma litúrgica y estas medidas que ha dado el Papa, Patricio. En general, bueno, la noticia ha sido muy reciente y de a poco empieza a haber algunas reacciones, ¿no? Pero yo pensaba, y quiero recalcar esto, que acabas de decir, el Papa no está tomando una decisión unilateral, sino que ha consultado. Esto hay que dejarlo bien claro, que ha consultado a los obispos del mundo entero. Porque evidentemente se estaba haciendo un mal uso de este modo de celebración para generar más división en la Iglesia, y como decíamos antes, que en el fondo es una manera de atacar al Concilio Vaticano II. Y repito, el que está contra el Vaticano II no pertenece a la Iglesia, guste o no guste, eso es así, y hay que dejarlo bien claro, ¿no es cierto? Por otro lado, me parece que también acá en Centroamérica y en Honduras es importante resaltar y expresar la importancia de cuando la Iglesia y las celebraciones y la liturgia produce una dinámica de inculturación, ¿no? Porque sabemos muy bien que no es lo mismo. A veces está como el peligro de querer uniformar y pensar que la misa es simplemente el modo como se celebra la misa en Roma, por ejemplo, ¿no? Y que así se tiene que celebrar en el mundo entero. Pero cada país tiene su cultura, sus costumbres, sus modos, ¿no? Por eso también se habla de distintos ritos, ¿no? Se está hablando, por ejemplo, prontamente del rito de la Amazonia, en África también, ¿no? Porque es importante abrirnos a la inculturación, donde también se pueda expresar los modos culturales, sin perder, obviamente, lo esencial propio de nuestras liturgias, ¿no? De la liturgia católica romana. Pero tampoco
tampoco unificando, uniformando un modo de celebración que pareciera que se tiene que replicar en el mundo entero. Me parece que en el fondo es abrirnos al Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo provoca y genera en cada cultura en particular. Creo que una de las cosas que ha dejado claras el Papa Francisco al respecto es que cada vez se va haciendo más evidente en las palabras y en las actitudes de muchas personas que existe como una estrecha relación entre las elecciones de las celebraciones según los ritos litúrgicos anteriores al Concilio Vaticano II con el rechazo de la Iglesia y las instituciones que ellos lo van sosteniendo como la verdadera Iglesia, ¿no? Entonces es evidentemente un comportamiento que contradice la comunión, alimentando siempre como este impulso hacia la división misma. Pienso que en este sentido, por eso es la motivación para reforzar y defender sobre todo la unidad del cuerpo de Cristo, y es por eso la necesidad que el Papa tiene de revocar la facultad que había sido concedida por sus predecesores. Creo que es importante también ubicar que las respuestas que podemos ir viendo a unas cuantas horas de este momento, he visto yo algunas respuestas de algunos arzobispos de arquidiócesis importantes en algunos países, donde efectivamente han dado una contrarrespuesta, una respuesta de manifestación negativa ante esta petición misma del Santo Padre, señalando justamente que van a sostenerse van incluso a llevar a cabo la normativa como anteriormente la venían llevando. Sí, este es el tema básico, ¿no? ¿Qué es lo que hay de fondo y qué es lo que se está negando? Que ya creo que hemos comentado, ¿no? Sobre el Vaticano II y toda la reforma en todos los sentidos, ¿no? Se trata de una forma extraordinaria, al fin y al cabo, del mismo sentido de fe litúrgico que ha renovado el Vaticano II. Entonces, pues se asume que no es ningún problema, que se puede hacer en latín, según pues, aspectos de preconciliares, vamos a decir, pero nunca, jamás se puede permitir que sea en contra de. Eso es claro. Es decir, el Vaticano II asume ahora ya todas las culturas, todas las mentalidades, lenguas, y entonces la fe se tiene que expresar litúrgicamente y tenemos que inculturizarnos de esta manera, inculturarnos en todos los ambientes. Perfecto. También se asume el latín, ¿no? Esa tradición, pero es una forma extraordinaria del único sensus de fe y litúrgico que tenemos que tener según el Vaticano II. Esto es lo que no se puede poner en tela de juicio, ¿no? Por eso el Papa dice ahí que la lex orandi del rito romano es tal como lo han especificado que son Pablo VI y Juan Pablo II, ¿no? Me parece. Es decir, no se puede volver a los textos originales de San Pío V. Me explico, porque ya estás fuera de todo lo que la Iglesia quiere vivir hoy. Entonces, ahí es donde, ese es el sentido profundo que a lo mejor incluso algunos arzobispos, que yo también he visto esas noticias, Daniel, a lo mejor ni siquiera han reflexionado un poquito de qué se trata esto, ¿no? Y fíjense que analizando un poco el documento, en uno de los números nos va avisando, ¿no? En lo que es el artículo 3, el parágrafo 6 dice: cuidar de no autorizar la creación de nuevos grupos. O sea, es fuerte el asunto, ¿sí? Porque, bueno, hay este decreto, pues vamos a autorizar el grupo de no sé qué, ¿sí? Y que vaya a esta parroquia y tal. No. El Papa ha sido en este decreto severo, justo, para mí bastante justo, y educado, porque lo es, de cuidar que no se creen nuevos grupos. Es decir, que hay una tendencia de cierta parte de la Iglesia a ir como hacia atrás para controlar a los fieles y que los laicos no nos controlen, porque en definitiva es esa mentalidad clericalista de la que hemos hablado muchas veces aquí en este programa, que es la que invade a todos estos grupos. A mí el padrecito que me haga, yo no tengo que pensar y el padrecito es el que manda. Y esto para mí es muy peligroso en este tiempo y en este siglo XXI, ¿no? Que se habla de Iglesia como caja de cristal, de confidencialidad, de transparencia, en fin. Creo que tenemos que meter otra ruta, integrar otra ruta y leer bien el documento. A los señores obispos hay que invitarles a que lean los documentos para que no hagan luego declaraciones que van en contra de la unidad
y la comunión de la Iglesia. Yo incluso motivaría a la gente también que quisiera interesarse más. Son 8 artículos solamente que componen el documento sobre el uso de la liturgia romana anterior a 1970. Sería para que pudieran buscar ustedes el documento. Y sobre todo la finalidad es que la responsabilidad entonces de regular la celebración de este rito preconciliar, porque se pueden tomar la noticia como que ahora el Papa eliminó la posibilidad, y no fue así, sino simplemente da la responsabilidad de regular la celebración de este rito preconciliar ahora al obispo, ¿no? Sí, y otras cosas que también me deja claro el documento, ¿no? Es primero interesante esto de que son los obispos aquellos, y ahí vemos también cómo el Papa Francisco busca desarrollar su ministerio de una forma colegial, ¿no? Junto con los obispos. O sea, como decías, Daniel, los obispos van a ser aquellos que van a autorizar o no este tipo de celebraciones. También para que sepan, ¿no? El obispo va a encargar a un sacerdote delegado para acompañar a estos grupos que quieren celebrar el rito tridentino. Esto que decía Javier, de que no se van a crear nuevos grupos de este estilo. Y tampoco los sacerdotes van a tener la libertad de iniciativa para celebrar cuando quieran, por ejemplo, una misa con el rito tridentino, sino que tienen que pedir permiso, ¿no? Y como venimos repitiendo, creo que todo tiene que ver en función de cuidar la comunión, ¿no? Y evitar de que se vaya en contra del magisterio de la Iglesia, que es el magisterio del Concilio Vaticano II, y recordar también en definitiva de que las celebraciones litúrgicas no son acciones privadas, ¿no? Creo que esto es importantísimo, no es que yo hago lo que quiero, es una acción privada, sino que son celebraciones de la Iglesia, y la Iglesia tiene que cuidar, es el sacramento de la unidad. Me parece que esto que Javier, bueno, Daniel están diciendo e insistiendo, ¿no? Es cuidar la unidad y evitar división, ¿no? Así que enhorabuena. Yo recalco esto que estás diciendo, Patricio, como fundamental, que no se trata de algo privado. La liturgia no es privada, es la liturgia de la Iglesia, y por lo tanto la acción del mismo Cristo que vuelve a salvarnos, y por lo tanto es la Iglesia la custodia de todo esto, ¿no? Pero fíjense que se trata de regular, igual que se han regulado otros ritos específicos, ¿no? Es decir, yo no puedo ir a celebrar en el rito mozárabe, aunque yo sea español, yo no puedo ir a celebrar en rito mozárabe porque a mí se me ocurre ir a hacerlo. No, tiene que estar regulado, tiene que ser en una tradición, en unas iglesias, en unos sacerdotes, etc. Pues esto está muy bien que sea igual, ¿de acuerdo? Es decir, y que no se creen grupos nuevos tiene una teología y una eclesiología muy, muy seria y de fondo. Es decir, no se trata de que ahora podamos ir difundiendo devoción a nuevos ritos litúrgicos, no, o a antiguos ritos litúrgicos, no. Tenemos un modo de vivir la liturgia que es la que la Iglesia ha decidido desde el Vaticano II y que es ahí donde tenemos que insertarnos. Ahora, la Iglesia asume pues, grupos de personas que pues vienen con una tradición distinta, perfecto, y se asumen y entran dentro de todo el movimiento eclesial, ¿no? Ahí está la sabiduría de este documento, a mi parecer, y qué bueno, ¿no? Que nos vuelve a recordar la belleza, la profundidad y la gracia que nos viene por toda la acción litúrgica, por ser Iglesia. No porque yo personalmente tengo mi devoción, está bien, pero no es lo más importante, ¿no? Se trata de Cristo mismo actuando de manera cultural y en lenguas muy diversas. Y esto es bueno que lo sepamos, porque llega a mentes, corazones y culturas muy diversas, o a todas puede llegar, ¿no? Pero la Iglesia tiene que regular bien, no se trata de que yo haga publicidad de un rito nuevo y entonces que vaya entrando la gente. No hemos entendido nada. Estamos hablando de un problema que se genera hace 13 años. El Papa encarga a la Congregación de la Fe un cuestionario. Las respuestas que recibieron le revelaron a él una preocupación que, como él mismo escribe en la carta, le apena y pues le preocupa. Y por eso al final confirma la necesidad de intervenir. De toda la carta creo que hay unas frases fuertes y me quedo y nos despedimos con esta, ¿no? Que pues habla sobre el concilio. Dudar del concilio es dudar de las propias intenciones de los padres conciliares y en definitiva es dudar del propio Espíritu Santo que guía a la Iglesia. En fin, espero que con este programa les quede claro que tenemos todos que trabajar por la comunión y la unidad. Muchísimas gracias, Patricio, muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Javier. Saludos, que estén bien. Saludos, gracias. Nos vemos en el siguiente programa de Iglesia Online. Hasta la próxima.